biología, y vamos a ver la unidad 1, que es obviamente la introducción a la biología. Me van diciendo si hay problemas en la reunión o si alguien está en sala de espera para que sea admitido. Bien, nosotros podemos ver en esta imagen, ¿no?, un virus, ¿no? No es el virus que está generando en nosotros todas estas clases en línea. Sin embargo, recordemos que en nuestro país y en todo el mundo hay un virus llamado coronavirus, ¿no? Que científicamente lo llaman SARS-CoV-2, y que por eso pues estamos tomando clases en línea, y es un sistema que es estudiado por la biología. Entonces, vamos a ver un poquito qué es la biología, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estudio de esta ciencia? ¿Cuál es? Pues es diferenciar las características y origen de los seres vivos, ¿sí? Y bueno, su campo de estudio, importancia y relación con otras ciencias, es algo que vamos a estudiar en esta asignatura, ¿sí? Compara las diferentes teorías del origen de la vida y sus características distintivas, mediante que, pues, la observación de estos sistemas biológicos. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace aplicando los fundamentos metodológicos de las diferentes técnicas para el estudio de las células, y pues obviamente esto nos genera buenas prácticas en el manejo de material biológico, conviviendo con un entorno participativo, tolerante y procurado en el desarrollo sustentable. Esto último es muy importante porque todo este concepto de desarrollo sustentable lo vamos a seguir viendo el semestre que viene en la asignatura de ecología. ¿Cuáles son los temas que ya debieron de tocarse en las actividades y que ya debieron de ustedes haber aprendido, ¿no? Pues son estos: la importancia de la biología como la ciencia que va a estar en su entorno, ¿no? Porque ustedes son seres vivos. La importancia de la biología para su vida cotidiana, el concepto de biología, los campos de aplicación de la biología y las ramas de la biología y sus ciencias auxiliares. ¿Cuál es la importancia de la biología para ustedes? Pues es que todos vivimos rodeados de miles de especies, ya sean plantas y animales, y nosotros pues dependemos de ellos, porque pues nosotros no podemos producir nuestro propio alimento, sino que nosotros lo obtenemos de otros seres vivos, ¿sí? Además de eso, pues nosotros como seres vivos, pues también necesitamos conocer nuestro cuerpo, su funcionamiento. ¿Para qué? Pues para tener una mayor esperanza de vida, ¿no? El cuidado de él, para que nosotros pues podamos vivir años. Bien, una parte importante que quise también resaltar, pues es que gracias a los descubrimientos de la biología, pues hemos mejorado la calidad de vida de nuestra propia especie, ¿no? El uso de vacunas, ¿no? Como es lo que estamos viendo este último año, que muchos países pues están compitiendo por crear la vacuna contra la pandemia que se vivió, ¿no? La creación de antibióticos, ¿no? Y el conocimiento de qué causa estas enfermedades, pues contribuyen a que nosotros tengamos una mayor esperanza de vida. Bien, nosotros siempre hemos querido saber como seres pensantes, ¿no? Acerca de los demás seres vivos que nos rodean, ¿no? Pero sobre todo pues les damos más importancia a aquellos que fungen una fuente de alimento, una fuente de medicamentos para nosotros, ¿no? O de organismos que nos puedan causar algún daño o alguna enfermedad, y eso es lo que estudia más, ¿no? A veces la ciencia como tal, ¿no? La biología. Y pues obviamente es una preocupación actual el saber cómo nosotros estamos interaccionando con el resto de los seres vivos, cómo nosotros estamos influyendo en todas las poblaciones de plantas, de animales, las poblaciones microscópicas y en general pues con todo el ambiente. No, y aquí vemos una imagen donde se muestra dos escenarios un tanto
el escenario que vemos a su izquierda, catastrófico, y del otro lado, pues un escenario armónico, donde nosotros podemos observar que el conocimiento de la biología nos puede llevar a un escenario o a otro, ¿no? Si nosotros podemos actuar, ¿no?, de una manera diferente, podemos obtener un escenario armónico, ¿no?, donde la sustentabilidad juega un papel importante, ¿sí? Que los seres humanos sí consumimos, sí depredamos, sí utilizamos muchos recursos de nuestro planeta, pero si lo hacemos a una tasa en la cual el ambiente vaya regenerándose, pues los daños, ¿no?, que se generan al ambiente no sean tan drásticos como en el escenario catastrófico, ¿no?, donde vemos que si el hombre sigue consumiendo de una manera indiscriminada, ¿no?, los recursos de nuestro planeta, puede generar este escenario, ¿no?, donde vemos un ambiente desértico, donde vemos un ambiente totalmente contaminado, y entonces pues aquí es donde radica la importancia de estudiar los seres vivos, de estudiar cómo aprovecharlos de una manera en la cual pues no estemos afectando tan grandemente a nuestro planeta. Entonces, ¿por qué ustedes como alumnos tienen que estudiar biología? Pues de forma muy general se puede decir que existe una razón que domina sobre todas las demás. Conocerse a ustedes mejor, y conocer más al mundo en el que ustedes viven. Bien, entonces ya vamos a entrar de manera un poco más formal a la clase que tuvimos la semana pasada del método científico. Vamos a ver algunas características de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque la biología es una ciencia y tenemos que comprender primero, ¿no?, de antemano que es una ciencia. Entonces, nosotros la clase pasada vimos todo este concepto del método científico, ¿sí? Lo vamos a repasar para puntualizar algunos puntos que se hayan quedado vagos ahí. Entonces, la ciencia es una actividad humana que tiene como finalidad conjuntar conocimientos precisos, verificables, ordenados, sistematizados y falibles, ¿sí? Estos conocimientos van a tener que siempre estar o siempre ser obtenidos a partir del método científico, ¿sí? Bien, pero ¿qué es el método científico? Bueno, pues el método científico es un proceso en el cual nosotros vamos a tener, ¿no?, que observar sistemáticamente, medir lo que nosotros estamos observando, o bien vamos a tener que experimentar, ¿no?, experimentar un poco sobre esa observación que realizamos. Y pues obviamente después de eso formulamos una hipótesis, analizamos si esta hipótesis es verdadera o es falsa, y nosotros concluimos a partir de nuestra experimentación y vemos si esta hipótesis es verdadera, se genera un conocimiento nuevo, pero si es falsa, pues tenemos que modificar nuestra hipótesis de inicio, ¿no? Entonces aquí vemos un esquema que nos señala todo el método científico. ¿Hasta ahorita nadie tiene dudas? ¿Siguen ahí o ya se durmieron? No, maestra. Ok. ¿Nadie tiene dudas hasta aquí? Bien. Entonces, la clase pasada veíamos precisamente esto del método científico. ¿Qué se tiene que hacer primero para empezar a aplicar el método científico en nuestra vida cotidiana?
primero se plantea un problema. ¿Este problema en qué va a estar basado? Pues obviamente en una observación que ustedes hacen de su entorno o sobre alguna duda que les haya surgido. En esta parte, en esta primera etapa, pues se reconoce el problema, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Nosotros decíamos la clase pasada, ¿no? Que en la práctica número 1 lo que tenían que hacer era observar, ¿no? Un sistema vivo y a partir de ahí generar una, un planteamiento del problema, una hipótesis. Ajá. Y entonces decíamos que un ejemplo claro es cuando pues nosotros vemos una planta crecer, ¿no? Eso nos empezó a dar dudas, ¿no? ¿Cuáles dudas? Bueno, entonces yo observé, ¿no? Que había plantas que les tocaba un poco más la luz y las veía un poco más grandes y había otras plantas en mi casa que estaban más pegadas hacia la sombra y estas no tenían tanto tamaño como las que estaban expuestas al sol. Esa es mi observación. Entonces yo me planteo ese problema, ¿por qué hay plantas que están más altas que otras, ¿no? Porque unas crecen más que las otras, ¿no? Bueno, ya tengo mi observación, mi planteamiento del problema y ahora ¿qué hago? Pues formulo una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Pues hacer una suposición, ¿sí? Y esta suposición yo tengo que explicar, ¿no? Esta hipótesis, esta pregunta que me voy a plantear. Y mi hipótesis es la siguiente. Si las plantas tienen mayor cantidad de luz o si las plantas están más expuestas a la luz, ¿no? Van a crecer más que las que no estén expuestas al sol o a la luz, ¿no? Esa sería mi hipótesis. Yo estoy diciendo que la luz es un factor que va a hacer que mi planta crezca o deje de crecer. Uh-huh. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer para comprobar esa hipótesis o eh, para refutar esa hipótesis? Bueno, pues experimento. Diseño un experimento para comprobar esta hipótesis, ¿sí? ¿Qué hago? Pues digo, se me ocurre, elijo otras plantas y las pongo unas con exposición al sol una semana y otras con exposición a solo la sombra, ¿no? Que sean más o menos del mismo tamaño y veremos después de una semana si sí crecieron o no crecieron, si hubo algún cambio o no hubo algún cambio y entonces a partir yo ya de ahí concluyo si mi hipótesis se comprobó o no. Uh-huh. Entonces, si yo concluyo, ¿no? Que mi hipótesis era verdadera, se crea una ley o una teoría, es decir, un conocimiento nuevo, ¿sí? Y entonces podemos generar, ¿sí? Obviamente que este conocimiento nuevo cambie nuestra manera de pensar. Sin embargo, si la hipótesis es rechazada, es errónea, ¿sí? Regresamos al punto de formular una nueva hipótesis. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ahí hay un micrófono. Bien, continuamos. Entonces, hasta aquí nadie tiene dudas. No. Bien. Entonces,
Ya vamos ahora sí con la siguiente parte. Entonces, hasta aquí ustedes realizaron la práctica número 1, ya me la enviaron, ¿sí? Algunos, no todos. Otra vez ya empezamos con rezagos. Este, pero bueno, hasta aquí tenían que trabajar lo que era la primera actividad de su compendio, que fue la práctica número 1. Y posteriormente, pues ya se viene las siguientes actividades, que era pues que ustedes definieran qué era biología, ¿no? Entonces seguramente algunos de ustedes pues ya se dieron la tarea de investigar, ¿no? Qué era biología. Y pues obviamente el primer conocimiento que les arroja, ¿no? Ya sea los libros, ya sean las redes, ¿no? Pues es que biología es una palabra que está dividida en dos vocablos griegos. El primer vocablo que es bio, que significa vida, y el segundo vocablo que es logos, que significa estudio o tratado, ¿no? Y entonces, con, con estos significados, pues tenemos que la biología pues es el estudio de la vida, ¿no? Esta palabra fue introducida en Alemania en los años de 1800 y se popularizó cuando Lamarck publica su tratado sobre el estudio de la vida, ¿no? Donde señala las capacidades adaptativas que tienen los seres vivos para poder generar eh, una, un cambio anatómico para sobrevivir más, ¿no? Lamarck fue aquel que dijo que las jirafas, ¿no? Empezaron a, a ensanchar los huesos del cuello, hacerlos más largos para poder alcanzar, ¿no? Las hojas más altas y generar que obviamente hubiera menos competencia. Las jirafas que tenían los cuellos más cortos, pues competían por las hojas más pegadas a lo que es el suelo y entonces pues eran muchas más y generaban pues más competencia. Entonces, este fue el científico que popularizó la palabra biología. Y bueno, pues en la actualidad la biología estudia los detalles íntimos de los organismos vivos, la composición de los genes y su funcionamiento. Déjenme ver. Me parece que sus compañeros están en sala de espera. Déjenme. Perdón chicos, vamos a ver si se van a añadir las personas que están en el WhatsApp argumentando que no los dejo entrar.
Bien, pues creo que nada más estaba Paola esperando entrar. Lo que sí les sugiero, Paola, es que intenten entrar lo más temprano posible para que no haya estos problemas y estemos deteniendo la clase. Bien, entonces continuamos. Bien, y entonces hablábamos entonces de que la biología se va a dedicar al estudio de los detalles íntimos de los organismos vivos, la composición de los genes y su funcionamiento. Entonces, aquí tenemos una imagen, a grosso modo, de todo lo que se encarga de estudiar la biología, ¿no? Sin embargo, aquí vemos, pues, un tanto todo lo macro, ¿no? Todo lo grande. Vemos animales, vemos plantas, ¿no? Sin embargo, pues, sabemos que la biología se va a dedicar no solo a estudiar lo macro, ¿no? Sino también lo micro, bacterias, eh, virus, ¿sí? Y entonces se vuelve la biología una ciencia muy general. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que sea muy general? Pues que tiene materia de dónde agarrar, ¿no? Y entonces, pues ahí surge, ¿no? Surge que la biología tenga pues una amplia gama de aplicaciones en la práctica, ¿sí? En campos aplicados como la medicina, la ingeniería genética, la biotecnología, la agricultura y la cría y mejora de los animales, ¿sí? Una cosa que revolucionó los conocimientos en la biología y que generó que las ramas de la biología crecieran bastante fue, obviamente, que el ser humano haya podido completar la secuencia del genoma humano y esto generó conocimiento totalmente nuevo y entonces pues vemos, ¿no? Que la biología va a tener muchas, pero muchas aplicaciones y muchas ramas interdisciplinarias. Aquí vemos otro cuadrito, ¿sí? En donde nos está explicando dónde se encuentra la biología, ¿no? Vemos que la ciencia más grande, en donde se engloban todas las demás ciencias, pues es las matemáticas, ¿no? Las matemáticas van a estar en todos lados, ¿no? En todos lados y la biología, ¿sí? Va a ser explicada, ¿no? También por muchas matemáticas, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en el transcurso de lo que es el curso, además de, además de que las matemáticas van a tratar de explicar los comportamientos a largo o corto plazo de algunos seres vivos, el crecimiento de algunos sistemas, por ejemplo, el crecimiento bacteriano, se ocupan las matemáticas, ¿sí? Para todo lo que es la evolución, también utilizamos las matemáticas para poder explicar qué cambios evolutivos y a cuántos millones de años se van a dar estos cambios, ¿no? Pues se hacen predicciones, entonces se utilizan las matemáticas. Y además de esto, la biología está prácticamente inmersa en otra ciencia que es la física. Tanto las matemáticas como la física nos van a ayudar a entender un poco más sobre el funcionamiento de los seres vivos. Vemos también que la cruzan la astronomía, la geología, la bioética, la medicina, la química, ¿sí? Entonces, la biología va a ser una ciencia interdisciplinaria, una ciencia que va a ser ayudada por muchas más ciencias para poder entender el funcionamiento de los seres vivos. Y entonces, ¿cuáles son las ramas y ciencias auxiliares de la biología? Bueno, pues tenemos aquí
un listado, pero son muchísimas más, ¿no? La biología molecular, que se va a dedicar al estudio de, moléculas muy importantes para los sistemas vivos, como lo son el ADN y el ARN. Los dos son ácidos nucleicos. Tenemos a la bioquímica, que es la ciencia que va a ayudar a la biología a explicar los procesos metabólicos en un ser vivo, ¿sí? La genética molecular, que nos va a ayudar a comprender cómo es que los genes se van heredando de generación en generación y cuál es la importancia de esta herencia, ¿no? Y pues tenemos también a la biología celular, que se va a dedicar, como su nombre lo dice, pues obviamente al estudio de las células, ¿no? La composición de estas células prácticamente, que son los organelos celulares. Y pues la fisiología, que se encarga del funcionamiento, de estudiar el funcionamiento de todos los órganos que componen a un ser vivo. La anatomía, que se encarga de estudiar la estructura y la formación, ¿sí?, de un ser vivo. La histología, que se va a dedicar al estudio de los tejidos. Ajá. Ahí tenemos otro ejemplo, que es la biología del desarrollo, que se va a dedicar al estudio del desarrollo embrionario de los seres vivos. Entonces, como pueden ver, eh, es tan grande la ciencia de la biología que se va partiendo en pequeñas ramitas, ¿no? Para que estas ramitas se vayan especializando, vayan generando un conocimiento ya específico de, de los seres vivos. Este es un ejemplo de un esquema ya utilizado en bioquímica, donde vemos las rutas que van teniendo las diferentes eh, moléculas químicas en un organismo vivo. Como pueden ver, es súper complejo. Y así todas las demás ramas de la biología, ¿no? Se van a ir especializando cada vez más y más y más, generando así nuevos conocimientos. Aquí vemos la estructura de un ADN, que es una doble hélice generada por la unión de nucleótidos, que son moléculas químicas que vamos a ver en su tiempo. Y bueno, la última parte de entender qué estudia la biología es entender, pues, qué es la vida. Ajá. Entonces, eh, a partir de aquí son los conocimientos que deberíamos de estar aprendiendo esta semana. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Entonces, la vida se define como el conjunto de procesos físicos y químicos, como la obtención de energía para la nutrición, la transformación de dicha energía en crecimiento o asimilación, ya sea pues la respiración o la expiración, ¿no? Y pues todos estos procesos, ¿dónde se van a presentar? Pues en todos los seres vivos. La biología ofrece una profunda comprensión de los seres vivos en el planeta, con lo que contribuye a apreciar y valorar la naturaleza en todas sus formas. Bien, entonces vemos que la vida, pues obviamente es difícil de definir, ¿no? Aún todavía en la actualidad. Sin embargo, pues ¿cómo diferenciamos algo que tiene vida de algo inerte? Pues obviamente es comparando, ¿no? Comparando aquellos organismos que vemos que sí tienen vida con algo que pues no tiene, ¿no? Nosotros ya lo habíamos estudiado en lo que eran nuestros cursos de química, ¿no? Porque teníamos que visualizar en química pues todo lo que no tenía vida, ¿no? Y en este curso pues todo lo que tiene vida. Entonces, vemos que se ha estudiado pues a los animales, a las plantas, a los hongos, a las protistas, a las bacterias, ¿no? Para poder comprender un poco mejor de qué es la vida, ¿no? Y entonces se llega a algunas conclusiones, ¿no?
que nos dicen que los seres vivos deben de tener ciertas capacidades para considerarse organismos vivos. ¿Cuáles son estas capacidades? Bueno, pues son nacer, crecer, reproducirse, morir, ¿no? Y esto es a lo largo de miles y miles de generaciones, teniendo en cuenta que en estas generaciones puede haber algún cambio adaptativo que genere una evolución. Bien, entonces nos vamos de lleno a las características que siempre van a tener todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados por los mismos átomos, que son 6 elementos indispensables para la vida. El carbono es uno de ellos, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos átomos, ¿sí?, son la base de todo nuestro esqueleto, por decirlo así, de toda nuestra formación, y no solamente de nosotros, sino de todos los seres que habitan este planeta. Ajá, entonces, ¿cómo les llamamos a estos átomos? Les llamamos las biomoléculas. ¿Por qué? Porque son aquellas moléculas que van a formar la vida. Y obviamente estos conocimientos pues son de examen, ¿no? Las biomoléculas son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Como ustedes recordarán, en química orgánica, el carbono y el hidrógeno formaban cadenas muy, muy grandes, ¿sí? Entonces, el carbono es el átomo que constituye la base de unión de otros elementos para formar estas, estas nuevas formas de organización llamadas organelos, ¿sí? Y de los organelos vamos a pasar al nivel célula, y la unión de células nos va a generar tejidos. Esto lo vamos a continuar viendo en la siguiente clase, pero más o menos para que tengan una idea. Bien, además de que los seres vivos van a estar conformados, por estas moléculas, los seres vivos tienen que presentar características específicas, ¿sí? ¿Cuáles son estas características específicas? Pues son la estructura y organización. Un sistema vivo siempre debe de tener una estructura y una organización, ¿sí? Según los niveles que vayamos manejando. El ser vivo siempre va a tener un metabolismo. ¿Qué quiere decir? Pues que va a generar energía, ¿sí? A partir, ya sea, por ejemplo, las plantas de la luz, nosotros, pues del consumo de otros animales. Ajá. Los seres vivos también van a tener una característica llamada la homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Bueno, pues es una capacidad que tienen todos los seres vivos de reaccionar a un estímulo externo. Este estímulo externo va a generar que nosotros, ¿no?, como seres vivos, nos desequilibremos. ¿Qué hace la homeostasis? Devolvernos a ese equilibrio. Eso es homeostasis. Los seres vivos también deben de tener la capacidad de reproducirse, de generar un individuo nuevo. Además de esto, los seres vivos, como ya lo habíamos mencionado, deben de crecer y desarrollarse. Estas dos características de reproducción, crecimiento y desarrollo van ligadas. ¿Por qué? Porque cuando un organismo se reproduce, generalmente hereda características genéticas que le van generando una adecuación al medio en el cual se encuentran. ¿Qué es una adecuación? Pues una capacidad para estar en un entorno ya sea de frío, de calor, un clima cálido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, los osos polares, ¿no? Que no son iguales a los osos pardos, que tienen más grasa, que tienen más pelo. ¿Por qué? Porque viven en ambientes pues más fríos. Bien,
Otra característica o más bien otra capacidad que deben de tener los seres vivos para ser considerados como tal es la irritabilidad. La irritabilidad es un poco parecida a la homeostasis. Sin embargo, la homeostasis siempre hay que tener bien claro que se refiere a la capacidad que tiene un organismo de regresar a un punto de equilibrio. Sin embargo, la irritabilidad es una capacidad que tienen los seres vivos de que al tener un estímulo externo que genere algún daño, algún estrés, ¿no? El ser vivo va a tener la capacidad de responder a este estímulo que esté dañando, ¿no? Como, por ejemplo, si nosotros ponemos un poco la mano al fuego, pues inmediatamente nuestras células van a detectar el calor, nuestras células de la piel van a detectar el calor y entonces lo que vamos a hacer es quitar la mano. Uh-huh. Ese es, ese es un reflejo, ¿no? Una capacidad que tiene nuestro cuerpo de sentir, ¿no? Y esa es la irritabilidad. Y por último tenemos la capacidad de los seres vivos de la adaptación, ¿sí? De poder cambiar un poco para acostumbrarnos a un ambiente al que no estábamos expuestos en un inicio. Bien, entonces les muestro aquí un poco de, más bien otra forma, ¿no? De un esquema de las características de los seres vivos como para concluir, ¿no? Los seres vivos tienen características distintivas como cuáles: estructura y organización, metabolismo, reproducción, crecimiento, homeostasis, adaptación. Nos falta aquí la irritabilidad y nada más. Ajá. Entonces, los seres vivos están formados por componentes químicos, como cuáles, pues el agua, los minerales, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? Y en este esquema se ve eh, un, una especificación, porque es muy importante. Los ácidos nucleicos realizan la replicación, la transcripción y la traducción de proteínas. Bien, entonces hasta aquí terminaríamos la clase del día de hoy y la siguiente clase comenzaríamos con niveles de organización de los seres vivos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Bien. Si no tienen dudas, les voy a enviar la presentación a lo que es el WhatsApp que tenemos del grupo y y nada más quiero que el día de hoy se queden conmigo hasta el último, Raúl Barrera y Leonardo Chávez, por favor. Los demás ya pueden ir desconectándose, no sé si tengan ya otra clase programada. Entonces, váyanse desconectando y cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. ¿Quién es Ami González? Bien, ¿por qué les dije que se quedaran? Me faltan algunas actividades que no me han enviado. Entonces yo ya voy a pasar mi registro esta semana, entonces necesito que me las envíen a más tardar el día de hoy para que no haya problemas. ¿Sí? Sí, maestra. Leonardo. Sí, Maestra, una pregunta. Sí. Lo que nos enseñó en en el video, ¿es lo que va a llevar su proyecto? ¿Cuál video? No, las imágenes, todo, lo que nos enseñó ahorita.
No, ustedes deben de, en el proyecto transversal, ¿te refieres a ese, verdad? Mm, no, en el de Oh, la revista digital. ajá, la de la revista digital. No, tú tienes que elegir un tema con el que tú vayas a trabajar y a partir de ese tema yo ya te voy a decir qué tienes que hacer para este parcial. Y el de la biología, No, nada más tenemos, ustedes tienen que realizar un artículo para la revista escolar. Ajá. el que nosotros Es queramos. el que ustedes quieran. Ajá. Elijan Ah, el tema y yo ya les voy a ir diciendo qué tienen que hacer. bueno, Ujú. Bien, entonces, nada más era eso, chicos. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase. chimatra, igualmente. Puto Nemo.